Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder platicar contigo en cuanto a un tema interesante, rescate divino. Nuestra vida está trazada en una línea de tiempo que comprende tres etapas: el pasado, presente y el futuro. Como seres humanos, pareciera que mayormente nos interesa el futuro. Pensamos en el futuro. El futuro ocupa la mayor parte del tiempo de nuestra mente. Muy poco consideramos el pasado y sobre todo el presente mucho más. Cuando está uno pequeño piensa en ser grande, cuando se es joven piensa en preparación, en estudios, en prepararse para una carrera, una profesión, porque pensamos lo que queremos llegar a ser en el futuro. Muy poco pensamos en el pasado. Pareciera que el pasado pues está pasado y no nos interesa. Y como dijera ese gran cantante José José, ya lo pasado, pasado. Pero siempre es conveniente echarle una mirada al pasado, considerar detenidamente el pasado, porque tenemos que ver claramente de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. ¿Qué es, sobre todo, lo que ha hecho Dios en el pasado? ¿Qué está haciendo Dios en el presente de tal manera que nos catapulte de una manera segura y tranquila hacia el futuro? Rescate divino es la intención de Dios para con nosotros como pecadores, de salvarnos de las graves consecuencias del pecado. Por lo tanto, el futuro en relación con Dios, el presente también, y sobre todo el pasado, es en lo cual debemos ocuparnos para poder entender a Dios, comprender a Dios, sus planes y propósitos que tiene para con nosotros en el presente, para poder tener una buena panorámica de lo que nos depara el futuro. El plan eterno de Dios. Salvación en Cristo. San Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, nos habla del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Notemos aquí cómo San Juan trata a través de estas palabras echarle una mirada muy detenida al cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Considerar ese pasado del Cordero, considerar allá en ese tiempo muy atrás, y como dice aquí, en el principio del mundo. ¿Cómo es que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Son las preguntas que debemos hacernos mientras analizamos y estudiamos el asunto de cómo fue inmolado ese Cordero. El Cordero, por supuesto, representa a nuestro Señor Jesucristo. Y al decir que fue inmolado desde el principio del mundo, quiere decir que Jesús fue muerto allá en el principio del mundo. Jesús fue sacrificado en el principio del mundo. Esa es la razón por la cual tenemos que catapultarnos al pasado hasta el principio del mundo y analizar la inmolación de este Cordero. San Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, San Pedro nos manda mucho más en el pasado. Él nos habla de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Imagínate tú si nos ponemos a estudiar el origen. ¿Cuándo fue concebido el plan de salvación en ese pasado tan lejano, desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué ideas tenía Dios en cuanto a la raza humana aún antes de que la creara, antes de que creara al mundo?
Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba destinado para beneficiarte a ti, para beneficiarme a mí, porque Dios sabía las graves consecuencias del pecado. Este no es un estudio exhaustivo ni vamos a dedicar mucho tiempo. Solamente quiero llevarte a la reflexión en cuanto al rescate divino. Pero sí te invito a que consideres el pasado en relación con el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue destinado desde antes de la creación del mundo. Vamos a considerar esta pregunta. ¿En qué peligrosa condición se encuentra toda la humanidad? Claramente este pasaje nos dice ahí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema nuestro como ser humano, en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. El problema del pecado fue caernos, separación de Dios, alejamiento de Dios, perder la inocencia, perder la santidad, perder la imagen con la cual fue creado el ser humano, perder el buen carácter divino que el hombre tenía en un principio, destituidos de la gloria de Dios. Todo esto incluye ahí la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nos encontramos en esta situación tan destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición como seres humanos, pecaminosos, sin mérito algunos, sin buenas obras, sin nada que poder presentar delante de Dios que nos pudiera, ahora sí, mantener una estrecha relación con Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Pero ahí está ese plan de rescate divino para solucionar este problema de la humanidad, el pecado que nos ha separado de Dios. ¿Qué otras desgracias han venido al hombre como resultado del pecado? Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice ahí el profeta, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos aquí la grave consecuencia del pecado. Hace una ruptura, una división entre Dios y nosotros, una división entre Dios y el hombre. Las iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán violó el mandato divino, no le quedó otra cosa más que esconderse de la presencia divina. El pecado es transgresión de la ley de Dios, nos dice la palabra de Dios. El pecado es transgresión. Y cuando el hombre faltó al mandato divino, se vio despojado de las gracias divinas. Perdió ese vestido de gloria que lo envolvía. Sintió su conciencia que le recriminaba. Había perdido la inocencia, había perdido la santidad, había creado un abismo entre Dios y él. Cuando Dios se presenta en el jardín del Edén y busca al hombre, éste tiene que esconderse, tiene que huir. ¿Cuál es la razón? El pecado rompió la perfecta relación que había entre Dios y sus criaturas. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Podemos imaginarnos a un Dios dándonos la espalda porque hemos faltado a su palabra, porque hemos violado sus mandamientos. Y esa es nuestra situación, esa es nuestra condición. Hay un abismo de separación, una pared amplia y alta que nos impide tener plena comunión con nuestro Dios. Y el problema del pecado es un problema que nos estará avasallando mientras estemos en este mundo. ¿Cuál es otra grave consecuencia del pecado? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 12. La grave consecuencia del pecado, la muerte. Dios había dado el mandato a Adán y a Eva en cuanto al árbol prohibido. No tomarás de su fruto, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Era un mandato con la pena de muerte. Violar esa palabra, faltar a la palabra divina, era acarrearse sobre sí mismo la sentencia divina, sentencia de muerte. Y el pecado entró en el mundo por este hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Y hoy, todos nosotros estamos sujetos a esta sentencia divina de la cual no podemos librarnos, no podemos escapar. La paga del pecado es muerte. Pero como hemos dicho, si echamos un vistazo al pasado, al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, podemos entender, comprender y ver que todos estos problemas ya están solucionados por ese Cordero que dio su vida por el pecador. Consideremos la siguiente pregunta. ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo del pecado? ¿Podemos nosotros obrar algún método, alguna estrategia que nos ayude a solucionar el problema del pecado? Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros, ¿podréis hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Sabe? Lo que este texto nos quiere decir es que todo lo bueno que nosotros hagamos, buenas obras de caridad, penitencias, golpear nuestro cuerpo, sacrificar nuestro cuerpo, hacer mandas, ayunos, cadenas de oración para solucionar el problema del pecado. Todo eso no nos sirve. Por naturaleza somos pecadores y todo lo bueno que nosotros creemos que son buenas obras pueden estar manchadas de egoísmo y están manchadas de pecado. Y delante de Dios no podemos hacer méritos con nuestras obras, con nuestras mejores obras, ganar méritos delante de Dios para que nos conceda una bendición o la vida eterna. El hombre por sí mismo no puede salvarse. Solamente Cristo Jesús, solamente los medios que Dios ha dispuesto para salvar al hombre del pecado son los que valen delante de Dios. Todo lo bueno que tú puedas hacer, todas las buenas obras que tú puedas realizar para hacer méritos delante de Dios, no te sirven de nada. No tienen ningún valor, no tienen ningún mérito. La siguiente pregunta nos dice, ¿puede el hombre ocupar el lugar de Cristo en la salvación? Sabes, este es uno de los métodos que como seres humanos se han creado. Como seres humanos hemos creado un método, pues ahora sí, que creemos que dará solución al problema del pecado. Repito la pregunta, ¿puede el hombre ocupar el lugar de Cristo en la salvación? Por supuesto que no. Mas, sin embargo, al ser humano se le ha enseñado que X persona, porque fue consagrada a Dios, porque fue una persona dedicada a Dios, tiene méritos para ayudarte a ti a solucionar el problema del pecado, ayudarte en el asunto de la salvación de tu alma. En los tiempos de Pablo,
Los corintios aclamaban a Pablo por ser un excelente hombre espiritual, un cristiano de primera clase. Y muchos invocaban a Pablo, se acercaban a Pablo, se arrodillaban ante Pablo. Pero Pablo los reconviene y les dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Es lo que encontramos allá en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros para que estéis clamando a Pablo? ¿Para que estéis invocando a Pablo? ¿Para que le estéis orando a Pablo? Pablo duramente está reconviniendo a los corintios. Y les dice, Pablo no fue crucificado por vosotros. Mas, sin embargo, déjame decirte que hoy en día, todavía desde los corintios, el tiempo de Pablo hasta hoy, mucha gente, muchas personas siguen invocando a Pablo. No solamente a Pablo, a Pedro también. No solamente a Pedro, a María, la Virgen María, Esteban, a Felipe, a San Judas, etcétera, etcétera. ¿Puede el hombre ocupar el lugar de Cristo en la salvación? Pablo claramente está diciendo que no, porque Pablo no fue crucificado por vosotros. Solamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el que fue crucificado en la cruz del Calvario, es el que tiene la solución al problema del pecado. Por eso San Lucas, en su libro, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, San Lucas muy consciente de esto, de que el hombre no puede ayudar al pecador en la salvación, en el problema del pecado. San Lucas dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña en cuanto al rescate divino. Ese rescate divino está centrado únicamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Desde el jardín del Edén, cuando fue inmolado por los primeros pecadores, Adán y Eva, y hasta nuestros días ese sacrificio nos alcanza. Por eso decía que es importante estudiar el pasado en cuanto al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Comprender el plan de salvación es entender el propósito de Dios para nuestra vida, para salvarnos de las graves consecuencias del pecado. Así que tengamos en cuenta que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en el nombre de Pablo, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de la Virgen María, porque María no fue crucificada por ti. No es en el nombre de Esteban, ni Felipe, ni Mateo, ni Leví. Solamente el nombre único, el nombre glorioso y bendito, Jesús, cuyo nombre significa Salvador. En ese nombre único dado a todos los hombres bajo el cielo para poder ser salvos. ¿Cómo describió el Señor Jesucristo su misión? San Lucas, en su Evangelio, el capítulo 19, versículo 10, ahí nos dice claramente la misión que definió el Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El ser humano, tú y yo, perdidos en el pecado, perdidos en la maldad, perdidos en el error, en la mentira. Esta es la misión del Señor Jesucristo. Y lo que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, debemos ayudarle en esta misión de ir a buscar al perdido, de ir a buscar a esa oveja descarriada, de ir a buscar al pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos están perdidos en la idolatría. Muchos están perdidos en la hechicería, en el tarot, en el horóscopo, siempre buscando a través de esos medios un esclarecimiento del futuro para ver qué hay más allá. Muchos están perdidos en el vicio, en el alcoholismo,
la drogadicción, la pornografía. Muchos están perdidos, pero Cristo los sigue buscando. Cristo sigue en su misión de ir y poder encontrar a esos que están perdidos en esta condición. Ayudemos a Cristo en su misión de encontrar al perdido, de ir en busca de la oveja perdida. Cristo tiene que llevar muchos a vida eterna, pero depende también de ti que tú te dejes ser encontrado por el Señor Jesucristo, que conozcas la verdad en Cristo Jesús para ser libre, libre del pecado, libre del error, libre de los vicios, libres de la mentira. ¿Cuántos tienen acceso a la salvación? El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, ahí dice claramente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a una clase de gentes y rechaza a otros para que se pierdan. No. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios entró en acción cuando el pecador necesitó de ella. La gracia de Dios entró en acción allá en el jardín del Edén, cuando el Cordero de Dios fue inmolado en beneficio de Adán y Eva. La gracia no es nada nuevo. La gracia no inició en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo, y cuando el pecador necesitara de la gracia divina, entraría en acción el plan de salvación, la gracia divina que redimiría al hombre de las graves consecuencias del pecado. La gracia de Dios todavía nos asiste. La gracia de Dios todavía está en acción, procurando alcanzarte, procurando hacerte entender que el tiempo de misericordia, el tiempo de gracia, todavía está disponible para todo pecador, porque llegará el momento en el cual la gracia llegará a su fin, la gracia terminará y ya no habrá oportunidad para ningún pecador, ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Dios ha concedido un tiempo de gracia para todo ser humano, y la gracia de Dios hoy nos asiste. Así que aprovecha el tiempo de gracia, aprópiate de la gracia divina, busca al Señor Jesucristo, pide perdón por tus pecados y trata de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, siguiendo en las pisadas del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él vino a este mundo a darnos un ejemplo de obediencia, un ejemplo de santidad, un ejemplo de entrega y de consagración a Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, es muy clara en la forma como nos presenta el plan de Dios en Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de poder alcanzar la salvación de vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino a buscarnos. Jesús vino a rescatarnos. El rescate divino está en acción. Todavía hay rescatistas y estamos buscando a muchos que están hundidos en el fango del pecado. Hay que rescatarlos. Dios no te condena porque eres pecador. Dios no te condena porque Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino para salvar. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo está en acción todavía. Y mientras la gracia de Dios nos asiste, tenemos que aprovechar el tiempo de oportunidad. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Quieres aceptar la vida que Dios te ofrece en Cristo Jesús? Vida eterna. ¿Quieres librarte de los problemas del pecado? ¿Quieres tener un futuro glorioso? ¿Quieres ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ti? Una ciudad gloriosa, con calles de oro, ciudad esplendorosa, redimidos, vestidos de gloria, infinidad
de salvados con vestiduras blancas, que indica la santidad, el carácter perfecto de Dios. Dios tiene todo eso para ti. Dios tiene todo eso para mí. Está en ti que aceptes hoy el plan de rescate divino para tu vida y transites por el buen camino que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Un camino de santidad, un camino de obediencia, un camino de dedicación a Dios, un camino de servicio desinteresado en favor de todos aquellos que necesitan de Dios y que necesitan de nuestra ayuda. Te invito pues, entrega tu vida a Dios, dale tu corazón y pídele que te ayude, te fortalezca en tu fe y te ayude a desarrollar tu vida espiritual conforme a su plan divino, conforme a su plan de rescate divino. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.